Bienvenidos a una nueva edición del Central. Hoy estamos en la apertura oficial de este primer Congreso de Pedagogía y vamos con nuestro primer invitado, el doctor Marco Raúl Mejía Jiménez, con su tema Pedagogía Crítica y Educación Popular en Tiempos de Cambio. ¿Por qué no estudiamos los paradigmas latinoamericanos o los componentes de ese paradigma latinoamericano? Yo me voy a entrar un poco por ahí, pero antes quisiera leer una cita de Orlando Falsborda, que es muy importante. Cuando decimos cuál es el contexto latinoamericano, Falsborda, cuando hablaba del sentipensante, que no somos solo pensantes, sino que somos sentipensantes, y que es una palabra que no es de Falsborda, es de un pescador en el Sinú. Y entonces Falsborda nos muestra que nuestro contexto es distinto, y que por eso es posible hablar de esa pedagogía, de esa pedagogía latinoamericana y de ese paradigma. Dice Falsborda: si queremos trabajar en nuestras realidades, se trata de reconocer las particularidades del, ojo, humano tropical, ¿ve? Es un humano que no es el humano europeo, que no es el humano norteamericano, que tampoco es el africano, es un humano tropical. Y dice, esas particularidades son la solidaridad del indígena, la búsqueda de libertad del afropalenquero, los sentidos de autonomía de los colonizadores y la dignidad del campesino. Es decir, hay en la propuesta de Fals, nos dice, ese humano tropical tiene unas características. Ese humano tropical no salió de una esencia humana, sino salió de un contexto en el cual el indígena nos trajo la solidaridad, el afropalenquero la búsqueda de libertad, los colonizadores los sentidos de autonomía y los campesinos la dignidad. ¿Ven? No tenemos tiempo de detenernos, pero esto nos muestra que ese humano es distinto y que si lo vamos a formar tenemos que apelar a esa tradición y a esas particularidades de las cuales viene. Entonces, digamos, esas pedagogías, en este libro yo tengo todo un capítulo dedicado a eso, pero esas pedagogías se han desarrollado en América Latina y se han desarrollado a partir de las particularidades. Les voy a mencionar algunos nombres, algunas de ellas están desarrolladas ahí para una, las educaciones y pedagogías interculturales. 2, las comunitarias. 3, las del campo. 4, las de la madre tierra. 5, las insumisas. 6, las corporeidades rebeldes. 7, las de las resistencias. 8, las de las reexistencias. 9, las populares. Miren que las populares no es más que una entre toda una cantidad de desarrollos que se han dado en América Latina. 10, las situadas y contextualizadas. 11, las rebeldes emergentes. 12, las propias. 13, las críticas de didácticas no parametrales. 14, las pedagogías sociales, etcétera, etcétera. Es decir, pudiéramos seguir. Lo que me interesa en esta entrada es que ustedes puedan comprender que hoy aquí hay un pensamiento, y un pensamiento que vamos a tener que tener en cuenta en el sentido de eso que me piden, cómo se relaciona pedagogía crítica y educación popular en tiempos de cambios. Entonces digamos que tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuál es la pedagogía que yo practico?
Y aquí les voy a dar 2 minutos para charlar con el vecino y la vecina. ¿Cuáles son las pedagogías que nosotros estamos haciendo a la luz de esta primera parte de la reflexión? 3 minuticos con el vecino o la vecina. ¿Cuáles? Las mías, no las de Pedro, las mías, no, las que yo practico. Bueno, vamos a reiniciar. Y no veo a Dulcinea y a María Antonieta para que rehagan su idea de pedagogía. No vinieron. Véala, por allá llegó. Bueno, entonces digamos, de todas esas, yo ahora voy a entrar a una. Un poco por ahí me reconocen a mí como educador popular, aquí en muchos lados. Entonces voy a tratar como de fundamentar eso y por qué yo me muevo ahí, como una base, y por qué voy a otros países. Y bueno, hace poco, antes de la sindemia en Chicago, que llegué a un seminario, fue la primera vez que yo tuve conciencia cuando dijo, no, él es... estábamos en la maestría de educación de la Universidad de Chicago y les trajimos hoy a uno de los representantes del paradigma latinoamericano de la educación popular. Yo me sacudí un poco y bueno, ahí como que tomé conciencia que en mí también pasaba esa cosa, que a pesar de que yo echaba todo este cuento, esta cosa como que a veces la veía lejana, porque era de otras discusiones. A pesar de que yo estoy desde el movimiento pedagógico, soy de los fundadores del movimiento pedagógico con Antanas Mocus, con Alberto Echeverry, con Olga Lucía Zuluaga, etcétera. Pero le pasan a uno esas cosas en donde uno se sacude. Y quisiera iniciar con 2 citas, que está en un texto que acabo de escribir sobre la sindemia y la educación popular y la sindemia. Inicio con 2 citas. Una de Simón Rodríguez y otra de Paulo Freire. La de Simón Rodríguez dice: ¿quiere usted que un zapatero se eduque como el hijo de un comerciante? Preguntan con enfado al que habla de educación popular. Es de advertir que educación nunca se había visto en mala compañía hasta el año 1828, que se presenta en las calles de Arequipa como popular. Y una cita de Paulo Freire que dice en la pedagogía del oprimido, porque algunos dicen que en la pedagogía del oprimido la idea de educación popular no existe, y esta es una cita textual de la pedagogía del oprimido. Dice Freire en la pedagogía del oprimido, comillas, en el fondo, lo que el señor Guidi, citado por Niebuhr, querían era que las masas no pensaran así como piensan muchos actualmente, aunque no hablan tan cínica y abiertamente contra la educación popular. Entonces, ¿qué es hoy la educación popular? Lo primero es que ya no hablamos, acabamos de hacer el evento colombiano de educación popular, 1.200 personas, hace 15 días, estuvimos 3 días debatiendo. Nosotros ya no hablamos de educación popular, sino que hablamos de educaciones populares. Porque nos muestra que ella se constituye mucho desde la particularidad de los territorios,
desde la particularidad de los temas, desde las particularidades de los actores. Entonces, digamos, muy a manera de síntesis, organizaba yo esto así ayer para poder como... Hoy las educaciones populares son una propuesta educativa para toda la sociedad, no es ya solo para ciertos grupos, porque se planteaba que era para hacer con ciertos grupos excluidos, algunos, sino es para toda la sociedad, pero para todas las educaciones, formales, no formales e informales. Y en todos los ámbitos donde hoy se disputan las opresiones, es decir, las opresiones de la sociedad. Entonces, la educación popular no es más un discurso, es una práctica pedagógica que acompaña los intentos de transformar la sociedad y que sabe que la educación es un ejercicio en el cual se pone en juego el destino de la sociedad. Pero tiene cuatro principios para darle lugar a las opresiones que va a enfrentar. Uno, la construcción antigua del derecho, somos socialmente iguales. Si queremos, eso fue lo que hizo la Revolución Francesa, el artículo 1 de la Declaración de los Derechos del Hombre, no de las mujeres, porque es patriarcal también la Revolución Francesa. Somos socialmente iguales, pero con los desarrollos que hemos tenido en todo este tiempo, dos, somos humanamente diferentes. Bueno, aquí hay gente de medicina. Saben que hoy ni un hermano tiene el mismo ADN, así tengan muchas coincidencias, tiene elementos del ADN. Hace poco un biólogo en una conferencia en donde estábamos decías, es posible mostrar hoy que el ADN de dos hermanos tienen entre 4 millones y 5 millones de hélices químicas diferentes. Entonces, somos diferentes, pero no solo genéticamente, somos diferentes filogenéticamente, al desarrollarnos como especies. Así el punto básico de partida sea la vida, esa que salió hace 3.800 años en un planeta que hace 4.800 años apenas se constituyó. Esa vida inicial de hace 3.800 años, que hace 5 millones de años dio que un grupo de ellos comenzó a pararse, no a caminar en 4, sino en 2, que hace 800.000 construir las primeras formas de pinturas rupestres, que hace 600.000 inventó el fuego, que hace 200.000 se hace Homo sapiens, y ese Homo sapiens comienza a constituirse, hoy lo afirmamos, no podíamos afirmarlo antes, desde las diferencias de género, diferencias de razas, aunque se dice que no hay sino una raza, todos venimos de África, en donde estuvo el origen de los primeros Homo sapiens, que luego se regaron y los colores de piel obedecen a otras condiciones que no tengo tiempo de dedicarme aquí ahora a eso, pero esos punticos no más darían para una reflexión. De las opciones sexuales, el que hoy hayamos llegado al LGBTIQ+, nos muestra un mundo en donde la diferencia es el fundamento del mundo. Y esa diferencia es construida como fundamento de lo humano. No hay dos seres humanos iguales. Y darle lugar a aceptar la diferencia va a ser ese segundo fundamento. Pero 3, somos
culturalmente megadiversos. Y en el sentido de que somos culturalmente megadiversos, los nichos ecológicos que habitamos hacen que nosotros no comamos de las mismas cosas, no comamos las mismas cosas. La naturaleza nos arropó durante mucho tiempo de una manera en donde nos hicimos con ella. Lean El origen de las brujas en Occidente. Las brujas en Occidente surgen de la división de la organización del trabajo hace 5.000 años, cuando se hizo la separación en donde la mujer se dedicó al cuidado y el hombre se encargó de la proveeduría. Y esa mujer durante todo ese tiempo tuvo que dedicarse a ese cuidado y aprendió de las plantas y se relacionó con la naturaleza de una manera diferente a como nos relacionamos los hombres con la naturaleza. Y esa mujer curó su familia. Y aprendió de medicina biológica, que solo cuando vino ya en la universidad, en la Edad Media, y estas mujeres sabían, y sabían más que los hombres, aunque el barbero que practicaba de sangres como medicina, que eran hombres, esa mujer fue señalada como bruja. Busquen, no tengo tiempo, pero busquen. Y fue señalada como bruja para estigmatizar el conocimiento que tenía de las plantas, del conocimiento biológico, de la medicina biológica. La mujer fue la gran sabia de la medicina biológica. Pero cuando viene un control patriarcal sobre la medicina, y quien manda es la iglesia, el poder del conocimiento le pide a la iglesia que la regule. Y entonces las convierten en brujas. Y no solo las convierten en brujas, sino las convierten en brujas que aprenden eso en aquelarres con el demonio. Aquelarres es una fiesta de demonios. Y no solo llegaron, sino que llegaron a decir que la medicina la aprendían haciendo el amor con el demonio, y era la manera como demonizaban. Léanlo. Entonces, esas diferencias, que sería maravilloso, otro día hacemos unos talleres de eso, para poder ver eso en la vida de uno, cómo está en la vida de uno. Esa diferencia, cuando yo niego esa diferencia, estoy construyendo presión. Pero ese 3, cuando yo niego la megadiversidad cultural, bueno, hablamos de la mujer, pero es también la megadiversidad de esa riqueza que nos dice Falsborda. La libertad del afro, la solidaridad del indígena. Eso lo perdimos, y lo perdimos en el camino. Y no solo lo perdimos, sino que comenzamos a excluir al otro por el color de la piel, por su pasado, por su tradición. Por eso toda la propuesta del movimiento Sin Tierra de Brasil está hecho desde lo que llaman ellos los ecosistemas particulares, y que charlábamos con la profe ayer sobre lo que significa la educación rural. Y la crisis, parte de la crisis de la educación rural está ahí, es el desconocimiento. Cuando yo me encontré en un seminario con el movimiento Sin Tierra en Brasil, esa formulación de ellos, me vine y le pregunté al profesor Carrizosa, el gran sabio del medio ambiente. El gran sabio del medio ambiente, y me dice, te lo doy con una respuesta pequeñita. En Colombia hay 8.000 ecosistemas, y ustedes tienen una escuela única para todo el mundo rural, desconociendo los ecosistemas.
Es decir, cuando yo construyo un mundo homogéneo y yo comienzo a hacer esas exclusiones, yo comienzo a construir las opresiones. Y el cuarto principio ahí de la educación popular es, ojo, somos naturaleza. Y somos naturaleza porque la separación entre el humano y la naturaleza se produce en un momento con el surgimiento de la ciencia moderna, en donde supuestamente la mirada antropocéntrica, la mirada racionalista, es la que sabe sobre la naturaleza. Y por eso se desarrolla un método, y un método único, que va a ser el positivista, para poder explicar ese mundo. Entonces aparece claramente también que hay, en medio de la injusticia epistémica, el hecho de creer en un único método también se convierte en parte del problema. Entonces, para la educación popular, estas educaciones populares de hoy, cuando yo niego igualdad, diferencia, megadiversidad y unidad con la naturaleza, construyo las opresiones de este tiempo. Y esa es la novedad, la reflexión. Estamos frente a nuevas opresiones. Yo lo discutía, y ahora volvió a ganar Lula, pero en un seminario que hacíamos hace unos 8 o 10 años en Brasil, en el Nordeste, y a mí me invitaban de comentarista, el compañero ministro de Educación, estábamos en el foro, y el compañero dice, no, es que Lula ha creado 222 universidades en el Nordeste brasilero, y estaba todo y explicaba muy bien, y pues yo era comentarista, entonces yo le decía, sabe, maravilloso, pero solo en un punto, buscando la igualdad. Pero en este Nordeste brasilero, que es afro, perdónenme, el afro que llega a la universidad creada por el PT, tiene que dejar a la entrada de la universidad su cosmogonía. Tiene que dejar afuera su lengua. Tiene que dejar afuera su episteme, porque tiene que insertarse en la episteme occidental, porque la universidad es una institución totalmente occidental. Y les decía, ya es un avance. Hemos peleado con la primera opresión, que es la de la igualdad. Todos deben ir a la universidad. Pero necesitamos avanzar en que a la universidad vaya la diferencia, la megadiversidad y la unidad con la naturaleza. Porque aún la manera de la ciencia, aún en estas regiones, niega esos saberes de la gente, porque no van a la universidad, porque esos saberes de la gente son vistos como premodernos, como míticos, como una organización de otra manera. Entonces digamos que el sentido integral de la educación popular es, y ojo con las palabras de Freire. Freire dice, la educación popular no va a enfrentar la opresión para cambiar de opresor, no. La educación popular restaura la humanidad de oprimido y de opresor. Restaura la humanidad. Es un proyecto humanista. Y es un proyecto en el cual, al restaurar la humanidad de ambos, construye otro proyecto de sociedad. Y entonces acá, para ir cerrando esta parte de la educación popular, nos encontramos con la pedagogía de la educación popular. Hoy la educación popular tiene una propuesta pedagógica para todas las educaciones. Está escrito en algunos textos largos de muchos autores, no solo míos,
y tiene 5 principios sobre los cuales se fundamenta una nueva manera de hacer pedagogía. 1, diálogo de saberes. ¿Y para qué es el diálogo de saberes? El diálogo de saberes es, en ese diálogo yo conformo mi intraculturalidad. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi identidad? ¿A dónde voy? ¿A dónde quiere ir? ¿Cuáles son los sentidos? Es decir, yo no hago pedagogía simplemente para que la gente aprenda algo si no tiene una identidad. Por eso, ese primer principio, diálogo de saberes, es intraculturalidad, la propia. A ustedes les puede pasar que ustedes llegaron por casualidad, porque medicina, porque enfermería, necesita profesores. Y entonces necesita, pues, un médico, que es el que sabe de sus temas de medicina, tiene que enseñar. Pero le pasa el problema de que no sabe enseñar. Porque no es simplemente dar contenidos. Si eso fuera así, pues entonces que cojan a San Google. San Google sabe más que cualquiera de nosotros en los temas que nosotros manejamos. Si usted le mete un tema de estos que yo estoy hablando aquí a San Google le dice ahí 700,000 cosas. ¿Por dónde quiere empezar? Y cualquiera de ustedes, en el tema que conozcan ustedes, porque más adelante voy a plantear esos cambios, cómo van a tocar la educación. Entonces, el primer asunto es intraculturalidad. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi proyecto? ¿Qué es lo que quiero? ¿Para dónde voy? Porque si no, entonces terminamos sin saber para dónde voy. ¿Cómo voy a orientar? ¿A quién? Y entonces ahí se nos comienza a encontrar que ese ejercicio educativo construye subjetividades. Todo acto educativo construye subjetividades. Si yo le enseño derecho a alguien, el tipo de derecho que yo le estoy enseñando, el tipo de argumentación que le exijo construir, está construyendo un tipo de subjetividad. Solo que es un resultado que yo no lo controlo porque no sé que eso pasa. Segundo momento en esta cuestión pedagógica de la educación, los menciono así, pero no son lineales. Confrontación de saberes. Y más tarde lo voy a explicar más claramente. ¿Y qué es confrontación de saberes? Es reconocer que existen múltiples versiones sobre las cosas. Yo tengo, por ejemplo, ahora unos escritos para un libro nuevo que estoy haciendo y me sentí a organizar por la discusión con Luis Bonilla, hoy en la discusión educativa, cuántas ideas de currículo hay. Y tengo 12 reseñadas. Entonces, yo me pregunto, un profesor que trabaja currículo con las cosas que le manda el Banco Mundial, está clavado en tal concepción, no conoce las otras 11, y él cree que esa idea de currículo es la única. Por eso digo yo que terminamos siendo idiotas útiles. Entonces, el segundo momento es una confrontación de saberes. ¿Por qué? Porque al mundo hacerse múltiple y diverso, ese mundo reorganiza los sistemas, ojo, en un ejercicio de interculturalidad. Somos seres de interculturas. Yo los miro a ustedes ahora y puedo decir que aquí hay 20, 30 culturas ecosistémicas, y que aún, por ejemplo, viendo varios que vienen más del Pacífico, pudiéramos decir que esos lugares de donde vienen del Pacífico, en el sentido de lo ecosistémico, determina que son diferentes, viniendo del mismo lugar del Pacífico. Y lo mismo nos pasa yo estoy ahora asesorando unas sistematizaciones con el CRIC en el Cauca y
Y es impresionante las diferencias entre lo de tierra adentro, con lo de los países del centro y lo de los guambianos. Es decir, poder ir encontrando eso nos permite a nosotros labrar que no es que el otro esté en una posición incorrecta. Y entonces yo comienzo a construir de otra manera la interculturalidad. Porque la interculturalidad es el reconocimiento de lo diferente, de que me enriquece. Y eso nos pasa muy poquito, porque como nos aprendemos nuestras verdades y cada que discutimos teniendo la verdad. 3, negociación cultural. Tomen el ejercicio pedagógico. Negociación cultural. ¿Y qué es la negociación cultural? Es la capacidad de discutir con el diferente, con el diverso, y saber si participamos de unos puntos en donde podemos ponernos de acuerdo. La educación siempre es un ejercicio de negociación, siempre, siempre. Por eso, lo que construye uno hoy es transculturalidad. ¿Y qué es la transculturalidad? Es la capacidad de encontrar esos puntos en los cuales yo me relaciono con el otro, y encuentro la posibilidad en esa transculturalidad de encontrar lo que se llama la interseccionalidad. Es yo con usted me junto en esto, y eso me permite construir el 4 puntos. Los comunes para transformar el mundo. Porque la educación popular siempre busca transformar, sea en la teoría, sea en la práctica. El acto educativo siempre sabe que se está haciendo, que no es, que ese resultado al que llegó es provisional, que hay que ir más allá. Y quinto, cuando yo ya tengo los comunes, la interseccionalidad, venga, ¿cuál es el proyecto con el que vamos a transformar? No me quedo simplemente en que tenemos estos acuerdos, tenemos estas teorías, no. ¿Cuál es el proyecto con el cual vamos a transformar? Y entonces, ahí se cumple un poco, y quisiera leerles de Simón Rodríguez, lo que les voy a leer es de 1828, para que se den cuenta un poco cómo el viejito ya, desde hace casi 180 años, casi 190 años, nos manda todavía razones que siguen válidas y que es una tristeza que no lo estudiemos como fundamento de las pedagogías latinoamericanas. Dice Simón Rodríguez, miren, 1828, hay 3 especies de maestros. Unos que se proponen ostentar sabiduría, no enseñan. Otros que quieren enseñar tanto que confunden al discípulo. Otros que se ponen al alcance de todos, consultando las capacidades. Miren, Simón Rodríguez ya hablaba en 1828 de las capacidades, una educación desde las capacidades, y hoy nosotros seguimos haciendo desde las competencias, que tiene funciones precisas. Y dice Simón Rodríguez, estos últimos, estos que dice, otros que se ponen al alcance de todos consultando las capacidades, estos últimos son los que consiguen el fin de la enseñanza y los que perpetúan su nombre en las escuelas. Escuela, maestro, profesor o catedrático, 4 nombres, sus significados, sus acepciones y los abusos que comúnmente se hacen de ellos
son diferentes en el maestro, en el profesor, en el catedrático. 1828. Pero además, miremos otra cita de Simón Rodríguez, está lleno el viejo de estas cosas, dice: el magisterio es una profesión. El que reemplaza a los padres de familia ejerce las funciones de padre común. Por consiguiente, debe ser elegido por sus aptitudes, que son ser dueño de la materia que promete enseñar, conocer el arte de enseñar, que consiste en saber llamar, captar, fijar la atención. Estas aptitudes no bastarían si no tiene genio para insinuarse e ingenio para crearse mediante medios de conseguir los fines que se propone. En cada ramo de la enseñanza, esos fines tienen que ser pensados por el que hace la educación. Y luego, criticando la escuela que estaba colocando Santander en Colombia, dice, comillas, mandar recitar de memoria, como lo hacen en el método lancasteriano, lo que no se entiende, citándolo de memoria, es hacer papagayos para que vayan por la vida y sean unos charlatanes. 1828. Y nos coloca este horizonte. Entonces, para entrar a lo de cierre en la reflexión de la educación de hoy, saliéndome un poco, quiero una cita de Estanislao Zuleta. Estanislao Zuleta dice, la educación es un campo de combate. Combate en el sentido de que mientras más se busque la posibilidad de una relación humana de las gentes que se quiere educar, más estorba el sistema. Por el contrario, mientras más se oriente la educación a responder a las demandas impersonales del sistema, más se contribuye a su sostenimiento y a su perpetuación. Repito, la educación es un campo de combate. Los educadores tienen allí un espacio abierto y es necesario que tomen conciencia de su importancia y de las posibilidades que ofrece. Antes de pasar a lo otro, 3 minuticos con el vecino y la vecina, con esta pregunta. La pedagogía que practicamos, ¿cómo discute con las otras pedagogías que hoy están en el mundo? La que yo practico, ¿cómo discute con las otras pedagogías? 3 minutos. Bueno, tenemos también... Vamos entonces a entrar a esta recta final. Hemos visto un poco cómo hay un paradigma latinoamericano. Al interior de ese paradigma, una de las corrientes es la educación popular, no es la única, las educaciones. Entonces vamos a preguntarle a ese paradigma y a lo que nosotros hacemos, ¿qué está pasando en el mundo de hoy? Y entonces tenemos que decir hoy que estamos en un tiempo de transición. A mí me gusta utilizar 2 autores. Uno es un aforismo de Confucio. Confucio dice que la crisis es un instante entre 2 claridades. Y nosotros estamos en el instante. Hay una claridad hacia adelante que todavía no es, hay una claridad hacia atrás. Y encontré una cita de Antonio Gramsci que me aclara más esa idea. Gramsci dice,
dice, la crisis es un tiempo en el cual el pasado no acaba de morir. Lo nuevo no acaba de nacer. Y en ese interregno, por eso búsquenlo luego como interregno, esa es la teoría del interregno de él. En ese interregno, en algunas traducciones, una traducción dice, surgen síntomas mórbidos, síntomas de muerte, de que algo está muriendo pero no acaba. Y en otra dice, surgen monstruos que asustan nuestras vidas. Y ese es el tiempo que estamos viviendo. Y este tiempo tiene 6 grandes transformaciones y que ha tocado a la educación profundamente en estos últimos 30 años. Lo voy a hacer muy rápido, como he dicho, esto está un poco desarrollado en este libro. Primer gran cambio, asistimos a un cambio civilizatorio. Este autor que yo cito, el Premio Nobel de Física, George Charpak, él dice que ese cambio civilizatorio está soportado en 7 cosas, y que esas 7 cosas no se entienden como las ha entendido la modernidad, sino de otra manera. Menciono cada una, daría para. 1, los conocimientos. 2, las tecnologías. 3, los nuevos lenguajes. 4, las informaciones. 5, las comunicaciones. 6, la innovación. Y 7, la investigación. Por eso los sistemas educativos del mundo a finales del siglo pasado, comienzos de esto, introdujeron 2 cosas muy fuertes de esto a la pedagogía. Voy a hacer solo la cuestión a la pedagogía y la crítica que estamos haciendo, rápido sobre los 6. 1, colocaron la investigación en la escuela. Yo ahí, por ejemplo, desarrollé la propuesta pedagógica del programa Ondas. Cuando yo me fui, teníamos 1 millón de niños, niñas y jóvenes. Teníamos 22.000 maestros y maestras. Bolivia lo había cogido como base curricular y estábamos formando gente en Bolivia. Entonces aparece, Charpak abandona el Instituto de Ciencias de la Unión Europea y se dedica a hacer investigación en educación y a trabajar en educación. Los invito a que busquen ese libro que es precioso, se llama Ser sabios convertidos en profetas. Cuando uno lee ese libro, y escrito por un premio Nobel, uno cambia realmente la idea. Nosotros yo la impulsé y por eso les estoy citando lo de Ondas. Pero la crítica que nosotros hacemos es que terminamos atrapados en una sola forma de investigar, como si fuera la única manera de conocer, entre comillas, ese pensamiento científico de tipo experimental. Y eso está muy replanteado hoy, no tengo tiempo de detenerme ahí. Entonces hay que introducir la investigación, pero hay que introducirlo desde la concepción pedagógica que uno tenga. Segundo gran cambio del mundo de hoy. El mundo de hoy está en un pase entre la tercera revolución industrial y la cuarta revolución industrial. La tercera es la de la microelectrónica, que tiene 5 grandes revoluciones tecnológicas a su interior. 1, los sistemas microelectrónicos, que dan origen a los radios transistor. 2, los rayos catódicos, que dan origen a las cuestiones de las imágenes, los televisores. 3, la informática. 4, la telemática. Y 5, la biotecnología. La gran novedad es que, ¿y por qué tomamos las revoluciones hablando de educación? Porque
el modelo dominante, el del currículo anglosajón, está basado en una educación para la producción. Aceptémosla o no aceptémosla, juega así. Ya uno le puede colocar muchas variantes, pero ya eso es parte de la discusión. Este paso a la cuarta revolución industrial, la cuarta revolución industrial está basado en los sistemas que llaman de inteligencia artificial. Y los sistemas de inteligencia artificial han traído con ellos otras revoluciones tecnológicas. Pero la novedad es que hemos tenido en estos últimos 60 años, mientras se necesitaron 200, 250 años para pasar de la primera y la segunda revolución industrial, ahora entre la tercera y la cuarta, solo lo hemos hecho en 40 años. Y eso afecta a toda la educación. Por eso es introducida la pedagogía, introducida en la escuela las tecnologías, por el impacto que tiene en la tercera y la cuarta las tecnologías. Entonces nosotros, los que venimos de la tradición de educación popular, de todo esto, decimos tecnología sí, estamos en el mundo, esa tensión entre ser ciudadano del mundo e hijo de la aldea, yo tengo que incorporar la tecnología. Pero ¿cómo la incorporo? Nos están haciéndola incorporar con lo que llamamos nosotros el modo 1. El modo 1 es el manejo de aparatos y herramientas. Pero hay un modo 2 y es que esas herramientas tienen un sistema inteligente. Ese sistema inteligente lo dirige el algoritmo. Y los algoritmos están hechos para reorganizar los sistemas de la información y el conocimiento. Es decir, cuando yo uso mi celular, en la manera como lo uso, por eso usted dice, ay, a veces, no es que quisiera comprarme un perfume, no sé qué, y usted no sabe, le comienzan a llegar mensajes de perfumerías. O usted compra un tiquete en internet y le comienzan a llegar mensajes de los restaurantes que puede visitar al sitio que va a ir donde llegó. Porque es que el algoritmo es el que maneja el sistema. Entonces le vienen diciendo a uno, no, eso es matemáticas, eso es objetivo. No. Miren un video que se llama Analytic Cambridge, para que vean cómo ganó Trump las elecciones, que ganó manipulando un algoritmo de una encuesta que había hecho la Universidad de Cambridge, en donde 40.000 personas que informaron voluntariamente, lo cruzaron con el Facebook norteamericano y les dio una base de datos de 80 millones. Mírenlo, Analytic Cambridge se llama, búsquenlo. Pero no solo el sistema cultural, estamos apenas comprendiendo el sistema. Esto, otro día me invitan y hacemos unos talleres de eso para ver cómo funciona eso. Entonces, pero yo no tengo solo la herramienta, sino que esto es como un sándwich. Yo tengo en una tapa del sándwich las herramientas. Cuando a mí me enseñan a manejar solo herramientas, soy un ferretero moderno, no soy más que eso. Cuando yo no comprendo el sistema inteligente del aparato, donde está el algoritmo, el big data, esa cosa que llaman el pensamiento computacional con tanta pompa, y que es otra forma de pensamiento asociado a las máquinas. Pero tres, en el sándwich, en el cuerpo del sándwich, cuando junto los dos, está el sistema cultural de objetos tecnológicos. Y esa es la novedad. Estamos frente a un sistema cultural de objetos tecnológicos que funciona con un lenguaje digital, que es distinto a los otros dos lenguajes que han existido en la humanidad, el oral y el escrito. Porque, ojo, no tengo tiempo de desarrollar eso, es el lenguaje el que construye la conciencia, no el aparato. Y por eso el educador tiene que tomar esos tres elementos, ojo, y construir un sistema de mediaciones pedagógicas.
Eso lo tiene que construir el educador. No es coja y use el aparato. El aparato lo va. Por eso el aparato termina manejándolo a usted, aunque usted no se dé cuenta, con todo el sistema que hay interno. Ojo, esto no significa contra la tecnología. No podemos entrar en la pelea entre tecnofóbicos y tecnofílicos, los que consideran que ahí están todos los males o allí está la salvación. 3. Estamos frente a una crisis climática mundial. Eso que el panel de Naciones Unidas de octubre 239 del mundo dice, el momento límite es el 2025. Si no somos capaces de contener eso en el 2025, entra una degradación que puede terminar en el 2050 con desaparición de formas de vida. Y esa desaparición de las formas de vida va a ser provocada por el humano, por la manera como el humano hizo eso. Entonces, la primera destrucción de la vida fue la destrucción de la era de la glaciación, la película de Disney que ustedes deben haber visto, la era del hielo. La segunda destrucción fue lluvia de aerolitos que acabó hasta con los dinosaurios. Y ahora la tercera, que puede comenzar hacia el 2050, va a estar provocada por nosotros. Eso lo llaman antropoceno, antropocapitalismo, terricidio. Bueno, no tengo tiempo de entrar ahí. Por eso se ponen de moda el tema ambiental en la escuela. No es que simplemente llegó por algún lado, sino que esta crisis hace que todo el mundo entre a la cuestión ambiental. Nosotros, desde las teorías críticas, planteamos, no hay que entrarle a lo ambiental así. Hay que colocar lo ambiental, y acuérdense del cuarto principio de la educación popular, es, ojo, somos naturaleza. Nosotros somos naturaleza. La naturaleza no está allá para que yo la objetive conociéndola, en la separación sujeto-objeto, etcétera. No, somos naturaleza. Y tenemos que asumir ese somos naturaleza. Y implicarnos de otra manera, no simplemente como cosas remediales en las clases. Cuarto asunto, como si fuera poquito, nos llegó la bendita sindemia. Sindemia, no pandemia. Nosotros decimos, en las teorías críticas que nos movemos, que la pandemia, la sindemia, es cuando se juntan dos pandemias y sus resultados son más catastróficos que uno solo. Y que aquí lo que nos encontramos son dos pandemias, dos sindemias. Perdón, la sindemia conformada por dos pandemias. La biológica, COVID-19. La social, neoliberalismo, que arrasó los sistemas de salud en el mundo y encontró vulnerables a los pobres. Por ejemplo, en Estados Unidos el 80% de los muertos son de los 40 millones de norteamericanos que no tienen sistema de salud, el 80%. Y son los afros, y son los hispanos, y son ciertos tipos de migrantes. Entonces, nosotros ahí lo que planteamos es que es necesario, y ahí, por ejemplo, yo cuando trabajo sobre estos asuntos, casualmente estoy terminando ese texto, yo siempre mando a ver la película Parásitos. Por favor, véanla después cuando van a sus casas. Parásitos, la película coreana, porque muestra cómo se produce la desigualdad en este nuevo capitalismo y cómo la pandemia, en su versión del comienzo, cuando no la habíamos leído como sindemia, nos mostró que no teníamos mundo interior, que habíamos reemplazado el mundo interior con el consumo. Nos encontramos que teníamos 30 pantalones, 40 zapatos, 20 pares de tenis y yo encerrado en la casa, ¿para qué me sirve eso? Pero la gente no alcanzó a reflexionar, porque estábamos metidos en todo este asunto del consumo. 5.
estamos, en el sentido de la reflexión que les acabo de hacer de la educación popular, estamos con la emergencia de las naciones pueblos desde América Latina. Solo con un ejemplo para entender por la rapidez en que tengo que ir. Cuando Evo Morales llega a Bolivia, se encuentra que Bolivia es una nación en el sentido liberal que tiene 36 naciones adentro, 36 indígenas y tiene 2 naciones afro en su territorio. Y entonces, ¿cómo resuelvo yo eso que llamábamos nosotros la aldea? Eso es lo que nosotros llamamos la aldea. Y entonces la aldea nos comienza a dar los signos de que nosotros tenemos que construir un mundo en donde le demos lugar a todos esos procesos. Pero 6, estamos frente a un nuevo capitalismo, y ese es el asunto de fondo. Hay un desembarco del capitalismo en el mundo. Nosotros lo llamamos capitalismo cognitivo, porque es un capitalismo en donde, y por eso ustedes enseñan, la educación se va a volver importantísimo para ese capitalismo. Ahí anda pataleando él y nosotros encima peleándole. Las discusiones que tenemos con el actual ministro de Educación son esas. Y ese capitalismo cognitivo tiene una cosa muy importante, es que el trabajo inmaterial se vuelve el fundamento, el trabajo inmaterial se convierte en el fundamento. Y al convertirse en el fundamento, ese trabajo inmaterial reorganiza el cuerpo. Por eso el cuerpo se vuelve tan importante. Porque yo porto el instrumento de trabajo en mi cuerpo. Yo lo llevo porque es un tipo de trabajo inmaterial. Y ese trabajo inmaterial reorganiza esos procesos. Y entonces, digamos, ahí están, en esos 6 espacios, andamos discutiendo y disputando. Por eso la pedagogía se vuelve tan importante. Y por eso, por ejemplo, los maestros del 1278 corresponden a una coyuntura internacional en donde es necesario quitar la pedagogía, el protagonismo a la pedagogía. Nosotros llamamos eso la despedagogización. Pero no solo hay despedagogización, sino hay una cosa que llamamos hoy en toda esta discusión apagón pedagógico global. Ese apagón pedagógico global consiste en que en algunos planteamientos de algunos de estos organismos multilaterales va a ser posible una escuela sin maestros, administrada totalmente en el computador. Y va a ser posible una escuela no física materialmente, sino inmaterialmente. Entonces, ahí surge una discusión, y surge una discusión en donde nosotros vamos a tener que ir de esos procesos. Me salto lo de la comunidad porque no me da el tiempo ya de hacer la reflexión cómo se rehace la idea de comunidad en todos estos procesos, para saltar directamente a la agenda e ir cerrando. Es necesario construir una nueva agenda de educación. 10 puntos punteaditos así. 1, es necesario reconstruir los sentidos y el contenido del derecho a la educación. Cuando yo hablo de lo de tecnología, la tecnología nos cambia la manera como entendemos el derecho a la educación. Pero 2, va a ser necesario entender los nuevos formas y sentidos de lo público. Porque lo público, que fue el fundamento de toda la modernidad, esa separación de lo público, lo privado, esa construcción en la cual se dirimían los derechos, también va a tener que ser pensado. 3, es necesario volver a repensar los fines de la educación. Y lo tienen que pensar los educadores, las educadoras. No podemos dejar eso en manos ni de los organismos internacionales ni de los técnicos. Pero lo tiene que resolver 4, ese asunto de pensar, lo tenemos que resolver con la pertinencia.
Y lo tiene que resolver cada educador, porque tiene que resolver las 6 preguntas de la pertinencia, esas que dieron origen al movimiento pedagógico colombiano en la década del 70. 1, ¿por qué educación? ¿Por qué escuela y por qué ser maestro? En un mundo que nos dicen que no es necesario, ya eso no se necesita, ya el maestro va a ser reemplazado por el computador y usted tiene que ser capaz de explicar por qué es que lo suyo es que vale hoy y por qué es que es necesario. Si usted no es capaz de explicar eso, se lo llevaron por delante. 2, ¿para qué? ¿Para qué educación, escuela, pedagogía y ser maestro y maestra? Es decir, ¿cuáles son los sentidos que usted le apuesta? 3, ¿en dónde? Esa universalidad que nos han querido y que va a ser parte de las discusiones va a ser fundamental. 4, ¿a quién? El a quién en el sentido, me comienzan a entender acá, el sentido de eso que llamábamos lo diferente, lo megadiverso. Cuando yo tengo esas 4 preguntas, me respondo qué y cómo. Porque el cómo es la pedagogía, y la pedagogía es la manera como yo llevo esas 5 preguntas al acto educativo que haga. Sea con 3 estudiantes en una tutoría, sea con un grupo de 20, de 30, y cómo lo resuelvo. Por eso, maestro sin pedagogía termina en manos de los despedagogizadores, o termina haciéndole la tarea a los del apagón pedagógico global por vía de la tecnología, sirviendo otros intereses. 5. Hoy nos estamos encontrando nuevas formas de acceder a la realidad. Por ejemplo, el cuerpo en los estudiantes hoy es muy importante. Por lo que les digo, hay muchos otros, pero el cuerpo hoy se vuelve importante porque el cuerpo es el lugar en el cual se deposita, y yo, por primera vez en la humanidad, el instrumento de trabajo lo porta el trabajador en su cuerpo. Por esto de lo cognitivo y el papel de lo cognitivo. 6. Es necesario trabajar las nuevas tecnologías y las implicaciones de la tecnología. La tecnología siempre ha existido en educación. Lo que tenemos hoy son las tecnologías de la 3ª y la 4ª revolución, y vendrán las de la 5ª, que ya está muy cerquita. Pero eso significa que yo tengo que trabajar. Jesús Martín Barbero era muy sabio en eso, y Jesús nos enseñó que los sistemas de mediación se construyen desde el lenguaje, y que ahora lo que tenemos son 3 lenguajes para el hecho educativo: el oral, el escrito y el digital, y que lo que tenemos que ahora es ser capaces de diseñar propuestas en donde los 3 lenguajes están. Él lo llamaba lenguaje mosaico. Mosaico porque junta los 3, porque organiza los 3. En ese sentido, estas nuevas tecnologías a los educadores nos exige 8, reconocer los nuevos procesos de mediación. Ojo, es que la tecnología es simplemente parte de un sistema de mediación pedagógico y metodológico. Si yo dejo todo ahí, ella se va a tragar todo. Además, no tenemos tiempo de hablar eso, los asuntos del dinero que hay ahí implicados. Les doy solo un dato. En la sindemia el Producto Interno Bruto Mundial perdió el 4.8%. Las 10 grandes transnacionales de la tecnología se quedaron con el 3.2% de lo que perdió la humanidad en la sindemia. 9. Es necesario construir las comunidades. Esto no va a funcionar con la buena voluntad y con los llaneros solitarios. Es necesario construir las comunidades para que el hecho educativo sea realmente un hecho social. Rápido menciono las comunidades. 1, comunidad de práctica. 2, comunidad de aprendizaje. 3, comunidad de saber. 4,
comunidad de conocimientos. 5, comunidad de innovación. 6, comunidad de investigación. Y 7, comunidad de transformación. En ese sentido, quiero cerrar citando otra vez al maestro Simón Rodríguez. Lo he traído todo el tiempo porque me parece importante que no lo neguemos. Dice Simón Rodríguez, esto lo escribió en 1827, invitando a construir las escuelas de Chuquisaca en Bolivia. Y dice, no den por imposible lo que no hayan puesto a prueba. El que no hace, nunca yerra. Y más vale errar que dormir. Muchas gracias. De esta manera finalizamos una nueva edición de El Central. Los esperamos en una próxima emisión.